Este es El Mundo del Derecho y el Derecho en el Mundo, un programa de análisis, comentarios y discusiones sobre temas de actualidad tratados desde una perspectiva jurídica. Y ahora con ustedes, el doctor Carlos Gaboardi. Bienvenidos a su programa El Mundo del Derecho y el Derecho en el Mundo. En esta ocasión me siento muy contento porque tengo la oportunidad de compartir estos micrófonos con un extraordinario amigo. Me refiero al licenciado Pedro Oller Taylor. Pedro no solamente es un gran abogado, sino que es originario y vive en un modelo de país, como más adelante lo comentaré. Pedro obtuvo su licenciatura en Derecho en la Universidad de San José, allá en Costa Rica, y posteriormente hizo una maestría, un LLM, en la Escuela de Derecho de la Universidad de Duke, en Carolina del Norte, en donde además de los estudios generales de Derecho Comparado, hizo un énfasis especial en Derecho Mercantil y en Derecho Mercantil Internacional. Desde los inicios de su carrera, Pedro se ha dedicado al ejercicio libre de la profesión en su propia firma, que se llama Oller Abogados. Es muy activo en la profesión, es además profesor de Derecho en la Universidad La Salle, allá en San José de Costa Rica. Ha sido escritor, editorialista, formador de opinión en los prestigiosos periódicos de La República y La Nación, que se publican allá en la hermana República de Costa Rica. Además, ha sido y es árbitro comercial, tanto en materia doméstica como en materia internacional, pero de manera interesante también se ha convertido en un experto en arbitraje de inversiones, además de que forma parte del directorio de muchas importantes empresas de Costa Rica. Pedro, bueno, pues esto que acabo de referir con respecto a ti es solamente una brevísima reseña de tu amplísimo currículum, pero además decía, vienes de un modelo de país, Costa Rica, en Centroamérica, en América, en el continente americano me refiero, y en el mundo se ha considerado como un modelo de país. Costa Rica se considera como un país de intelectuales, ha sido entendido como un baluarte de la democracia, es decir, ha tenido elecciones exitosas, de participación democrática y también ininterrumpidas desde hace probablemente más de 60 años. Por otra parte, es un país que no tiene ejército, es un país donde el presidente no es un individuo lleno de privilegios, sino un ciudadano como cualquier otro. Y además, Costa Rica ha sido un modelo en la forma en que ha desarrollado sus recursos, es un sitio de destino para aquellas personas que se interesan en la cuestión ecológica. La naturaleza ha sido pródiga con Costa Rica porque además le ha dado una de las zonas azules del mundo donde la gente vive hasta 100 años o más, pero además, por si todo eso fuera poco, la comunidad internacional ha distinguido a Costa Rica haciéndole la sede de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Así es que con estas breves pinceladas de lo que eres tú y de lo que es tu gran país, pues a mí me gustaría que tú me dijeras de
cómo tratan el agua o qué es lo que hacen, qué es lo que han hecho para convertirse en lo que son. No sé ni por dónde empezar. Sos un gran amigo y te llevo en el alma siempre, desde Monterrey. Pero lo cierto es que este es un país bendecido por Dios. Aquí confluyen muchas cosas que no ocurren en otros lugares. Este país, por sí solo, sí, efectivamente, tiene fuentes de aguas a borbollones y es además un país de paz, porque decidió ser un país de paz, y es además un país que decidió ser sede de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que está aquí con nosotros hace más de 50 años. Nos sentimos muy privilegiados. Somos un país muy pequeño y contamos con muchas cosas que nos bendicen, pero nos entendemos en un mundo que está cambiando, que se está transformando y que no sé si para bien o para mal, pero bueno, que está exigiendo un cambio de modelo. Ahora, me llama mucho la atención en esto que estás comentando, que cuando dices que Costa Rica decidió ser un país de paz, pero en esto me parece que es importante hacer énfasis en el decidió ser. ¿Cómo es que Costa Rica decidió ser lo que es? Quizá podemos encontrar alguna lección para nuestros propios países. Gracias, Carlos. Claro, en 1948 nosotros tenemos la única guerra civil que hemos tenido, que es una guerra civil que se libra durante 8 meses para garantizar el que el voto era Sagrado. Sagrado, exactamente. Y durante 8 meses se da una guerra civil acá, y poco después de eso el país entra en un estado de total y absoluta paz, tanto así que Óscar Arias en 1986, poquito después, 88, presidente de tu país y además Premio Nobel de la Paz. Correcto, declara que Costa Rica es el único país a nivel latinoamericano que tiene una democracia que cumple 100 años.
Entonces, hace más de 40 años, nosotros celebramos en el 88, 1988, los 100 años de nuestra democracia. Me quedé corto cuando dije yo 60 años, son en realidad 100 años, es decir, es un país centenariamente democrático. Pocos países en el mundo pueden decir eso verdaderamente. Así es. Nosotros, bueno, años después de la independencia, sí celebramos durante el gobierno de José María Castro Madrid, antes las primeras elecciones, y él es el primer presidente electo democráticamente. Entonces, desde los orígenes de la independencia de Costa Rica, la independencia vinculada en aquel entonces a Centroamérica, o la independencia de Costa Rica de las Provincias Unidas de Centroamérica. Es decir, desde ese momento estamos hablando de un origen auténticamente democrático. Sí, y el origen es incluso más importante o más significativo de lo que has contado, porque dos provincias costarricenses se adscribieron al imperio de Iturbide. Pero no todas, no todo el país. Solo dos. Otras dos las combatieron. Y las dos que pelearon por Iturbide ganaron. Pero cuando llegó el mensaje a México, ya Iturbide estaba muerto. Sí, el imperio de Iturbide fue muy efímero, ¿verdad? Así es. Entonces, eso demuestra que Costa Rica, en realidad, con los imperios tuvo poca afinidad histórica, pero mucha afinidad jurídica. ¿Y por qué lo digo? Porque Iturbide había ofrecido una constitución que nunca nadie había ofrecido. Y aquí había sido de muy buen recibo, y las dos provincias que se habían rebelado dijeron, bueno, es que no sabemos qué guía legal nos toca. Y Iturbide señaló la primera, y por ahí nos fuimos. Fíjate que esto es muy interesante porque me parece verdaderamente notorio y sobresaliente lo que tú estás indicando, porque se trata de un caso de una larguísima tradición democrática y que hay que contrastarla con lo que ha ocurrido en otros países que eventualmente han tenido más golpes de Estado que años de independencia. Yo creo que la mayor parte de nuestros países, con excepción de Costa Rica, han sufrido constantemente golpes de Estado, y la consolidación democrática ha sido muy difícil, en algunos casos imposible. Así es. En nuestro caso solo tenemos un dictador, bueno, ni siquiera lo llamaría dictador, sino un caudillo, que fue Braulio Carrillo,
quien asumió el poder y quiso hacer de él lo demás y fue ejecutado. Luego vino desde Honduras Francisco Morazán y terminó ejecutado en un parque nacional que lleva su nombre. Acá el Parque Morazán. Así es. Entonces, nosotros en Costa Rica, por más pequeños, no estamos muy acostumbrados al tema de los imperios y de la imposición, pero sí de la negociación y del Estado social de derecho que ha imperado desde que tuvimos razón de ser. Pero ¿cómo se ha desarrollado y cómo se proyecta esta cultura de la legalidad democrática entre los ticos? Porque realmente estamos hablando de una situación en que parece que en la mayor parte del mundo la gente inteligente lucha por sus ideas a través de las armas, a través de reacciones violentas. Y esa no ha sido la característica de Costa Rica. Yo creo que si te puedo aportar, yo creo que especialmente porque nosotros fuimos un país de poca población y esa poca población fue poca población instruida. Nosotros, además de que tuvimos muy poca población indígena, la poca población española que recibimos llegó porque este fue un país, a pesar del nombre, que fue de gran desasosiego para los conquistadores. Este país fue de poca población. Es un país especialmente muy complicado geográficamente, de difícil ocupación y, reitero, con muy baja ocupación, a pesar de que he leído lo contrario, pero por lo menos en el área central, de muy baja ocupación indígena. Entonces, Costa Rica fue de fácil manejo y además éramos un país de tránsito. No sé si eso lo sabías. No lo sabía en realidad. Ok. Los mayas llegan hasta Nicaragua. Los incas llegan casi hasta Panamá. Bueno, hasta partes de Panamá. Pero en realidad el comercio entre los mayas y los incas se daba entre Colombia y Nicaragua y nosotros éramos tierra de paso. Entonces nosotros éramos una tierra de muy baja población indígena y nunca tuvimos una presencia realmente importante a nivel cultural que marcara
lo que sería el desarrollo poscolonial. El poscolonialismo, el colonialismo y el poscolonialismo costarricense es absolutamente español. Y me llama mucho la atención o eventualmente quisiera hacer hincapié en este aspecto que señala sobre la importancia de la educación desde los orígenes costarricenses. Sí, en realidad así es. Hubo un interés español al no existir una cultura predominante en el país para que la cultura española, para bien o para mal, fuera la predominante en la culturización de los pueblos en el Nuevo Mundo. Ahora, dentro del contexto centroamericano, sí, siempre se ha visto a Costa Rica exactamente como tú lo estás diciendo, como un país de intelectuales, un país guiado por ideas, pero un oasis también de paz y tranquilidad que no comparten ni han compartido sus vecinos más próximos. Sí, forma parte de esto mismo que estoy diciendo, que es la disyuntiva que hay entre los pueblos indígenas en Guatemala, mayoritariamente en El Salvador, una buena parte, pero sustituidos en buena parte también por criollos, y en Honduras ahora por una generación nueva Dios mío, de gente que quiere más, con justificada razón en todos los casos. Estamos hablando de cientos de años de opresión, cientos de años de manejo social, y empiezan a brotar a nivel centroamericano muchas cosas más allá de la guerrilla que tuvimos en los 80s, que me tocó vivir. Ahora están brotando otras manifestaciones de descontento y de disconformidad en todos los países, incluido El Salvador, a pesar del absurdo nivel de aprobación que tiene el presidente. Es un país que somos países todos, Costa Rica incluido, que no resolvemos ningún tema de fondo. Bueno, a mí quizá cuando uno quiere ver los aspectos críticos y problemáticos de un país, normalmente lo único que tiene que hacer es preguntarle a la gente de aquel país, preguntarle la opinión sobre su propio gobierno, sobre su propia patria y sus propios problemas. Sin lugar a duda,
Costa Rica debe tener sus propias tribulaciones, pero esta inestabilidad centroamericana no se ha contagiado a Costa Rica, a pesar de que Costa Rica siempre ha sido, desde tiempos históricos, pero también en época contemporánea, un país de paso. Es decir, yo tengo la clara conciencia de que muchos centroamericanos se vuelven a Costa Rica, que Costa Rica es un país abierto hacia todas las nacionalidades y encuentra desde los ingleses Taylor hasta los estadounidenses, mexicanos, hay muchos en Costa Rica, y pensaría uno que toda es gente de bien, pero yo me acuerdo que las guerrillas que luchaban contra Somoza iban y se refugiaban a Costa Rica, pero nunca se contagió esta animadversión o este espíritu de efervescencia revolucionaria al pueblo de Costa Rica. Y por otra parte, me parece muy importante señalar este espíritu de vivir en la legalidad. Ok. Vamos por las tres partes que has señalado, Carlos. La primera, tenés absoluta razón. Este es un país que recibe un montón de gente. En los 70s este país se nutrió de argentinos y de chilenos en diferentes épocas. Sí, claro. De chilenos antes, de chilenos con Allende y de chilenos por Allende. Post Allende, claro. Y de argentinos porque les tocó salir, y fue una época lindísima para este país y para mí, porque crecimos muchísimo culturalmente. Sí, claro, desde luego que la apertura a otras nacionalidades, a otras ideas, incluso a otros acentos, es algo que en definitiva abre las puertas, abre las ventanas y permite que se ventilen otros aires, ¿verdad? Y que se enriquezca el país. Así es, por supuesto que sí. Me voy al último comentario que hiciste, que es para mí el más importante. Costa Rica desde el 48, porque el 48 es el punto de inflexión que marca para nosotros, a pesar de que no lo debería marcar, porque fue la guerra civil por un fraude electoral, pero Costa Rica desde el 48, 1948 hasta hoy, es una democracia sostenida, mantenida, de la que nos quejamos, de la que me quejo, pero la que no cuestiono nunca. Tuvimos elecciones en febrero, tuvimos elecciones en mayo, los resultados fueron los que son, no me gustaron, son los que son, los respeto, vivo con ellos,
es mi presidente, lo respeto, lo que dice, lo atiendo, lo discuto respetuosamente, pero no me muero en la hoguera de pensar que no es mi presidente ni que fue electo legalmente. Ahora, perdóname, te interrumpí. No, perdón, ni democráticamente. Sí, esta situación de este espíritu de mantener el orden democrático podría llevar a algunos a pensar que Costa Rica es un país, digamos, excesivamente conservador y que esa actitud conservadora es la que permite, o esa actitud conservadora y prudente es la que permite que se den estas características democráticas. Sin embargo, la realidad demuestra que esto no es así. Costa Rica es un país que tiene la característica de ser de vanguardia en las ideas y en las actitudes. Inclusive yo recuerdo que cuando en el mundo se condenaba, en el área del mundo en el que nos ha tocado vivir, se condenaba a diestra y siniestra al comunismo y a la Unión Soviética. En Costa Rica, a principios de los 70, se abrió la primera embajada de la Unión Soviética en cualquier país centroamericano, y quizá lo mismo haya ocurrido con respecto a lo que en aquel entonces se conocía como China popular y que hoy es, a partir de Nixon, es simple y sencillamente China, con la política de una sola China. El punto es no solo bien recibido, sino de totalmente aceptado. Costa Rica es y bueno, mis hijos, acabo de estar en tu tierra y mis hijos... Sí, la semana pasada estuviste por aquí, ¿verdad? Sí, mis hijos me regañaban porque yo empiezo a arrastrar las R's para no hablar como hablo por aquí, pero bueno. El punto es absolutamente válido. ¿Y por qué es más válido? Bueno, porque vamos a resumir, para arrastrar las R's, la última elección, que no es esta, que nos tiene el presente presidente, sino que fue la anterior. Una elección que se decidió por el matrimonio entre homosexuales. Mencionaste a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. El gobierno tras anterior hizo una consulta a la Corte. La Corte resolvió que el matrimonio entre homosexuales era legal. Y ese se convirtió en el tema de campaña en el 2004, 2014, 2018. Y la elección se decidió por eso.
votamos entre quienes tenían una posición religiosamente fundamental y quienes no pensaban de esa forma. Es decir, que si hay que poner un ejemplo de cómo Costa Rica es un país de vanguardia que no se conforma con los sectores más conservadores, está en la implementación de los derechos humanos a partir de las decisiones de la propia Corte Interamericana, que teniendo su sede en Costa Rica, pues tiene una influencia concreta en la vida nacional de aquel país. Y te añado que la decisión del 2018 se decidió por ello, porque nos debatimos entre si la decisión de la Corte se aceptaba o no. Y quienes desde el sector ultraconservador religioso apoyaron que no se apoyara, perdieron la elección. Y llegó un total desconocido a la elección, a la presidencia. Y fue presidente durante 4 años. Y una vez que fue electo, todo el pueblo costarricense se conformó con los resultados de la elección y apoyó al presidente en beneficio de la nación. El tema nunca volvió a ser de discusión. Ahora, Pedro, por otra parte, a mí me gustaría hablar sobre la influencia que ha tenido Costa Rica en la construcción de la paz en el mundo y particularmente de la construcción de la paz en el ámbito centroamericano, que finalmente fue una de las importantes causas por la que se le concedió el Premio Nobel de la Paz a Óscar Arias. ¿Qué me puedes comentar sobre este tema? Bueno, fue realmente... yo estaba bastante ajeno al asunto porque en ese momento no era de mi incumbencia porque estaba joven y estaba en otras cosas, pero he de reconocer que Óscar Arias fue un vanguardista en el tema. Te lo voy a poner en contexto. En 1979 yo salía de mi casa en el auto de mis padres a Chiapas. Bueno, a Chiapas no, pero algún lugar de Chiapas, por tierra, porque ese era el viaje familiar que teníamos. Y estalló la guerra civil en Nicaragua. Durante más de 10 años eso no se pudo dar. No sé si yo ahora lo haría con mis hijos, pero bueno, en cualquier caso, Óscar Arias trajo paz a la región después de la revolución sandinista, después de el Frente Farabundo Martí en El Salvador, después de una guerra civil cruenta en Honduras, sin que haya un referente como lo hubo en El Salvador, y después de un tema de apaciguamiento en Guatemala,
igual, sin que haya ningún referente en Guatemala. En Centroamérica hemos vivido horrores, especialmente en Honduras y en Guatemala, que me ha tocado visitar como abogado muchas veces. Sin referentes, sin saber por qué. Y eso es muy triste. En Centroamérica hemos ido a la guerra sin saber por qué. Sí, pero lo interesante es que mientras casi toda Centroamérica convulsionaba, en Costa Rica se vivía un ambiente de paz, y la paz centroamericana o los programas de paz para Centroamérica surgen desde Costa Rica y se implementan gracias a los ticos. Y bueno, cuando yo viví en Centroamérica se consideraba que Panamá no era Centroamérica. La última vez que estuve por allá me topé con la novedad de que Panamá ya se consideraba como parte de la integración centroamericana, pero eso será un tema para otro programa, porque a mí me gustaría entrar a tu dimensión de editorialista, de formador de opinión. Háblame un poco sobre este aspecto de tu vida. Me ha tocado una etapa de Costa Rica que a mí me desgarra a veces. De chiquillo me tocó una Costa Rica muy difícil, incluso como te tocó a vos vivir en México, una Costa Rica de hiperinflación, de hiperdevaluación, donde teníamos una carencia de liderazgo de nuestros papás, porque no se sabía qué iba a pasar. Nuestros países iban al garete, y no era culpa de ellos, era culpa del entorno. Sí, el entorno mundial en esa época estaba hiperinflacionado en todas partes. Yo recuerdo que en mis primeros años de casado se vivía una inflación en México del 235%, del 300%, que se le quitaron 3 ceros a la moneda, ni decir de lo que ocurría en Argentina. Es decir, como que hay ciertos vasos comunicantes entre todos los países de América, de tal suerte que lo que pasa en un país se comunica y se contagia a los otros, salvo en el aspecto democrático. Ojalá se hubiera contagiado el espíritu democrático tico al resto de América. Gracias, Carlos, pero es cierto, o sea, sí nos íbamos enfermando todos, y tuvimos una enfermedad terrible a nivel latinoamericano de económica, que ahora lo veo y me corren escalofríos pensando en mis hijos, por lo que está pasando. Ya empieza a ocurrir otra vez todo el tema de la inflación y todo el tema
todo lo que nos tocó vivir a ti y a mí, de, de, de los hidrocarburos y de cosas tan básicas, de hidrocarburos y de trigo que no se están repartiendo adecuadamente y que están influyendo e inflacionando las economías a nivel mundial. Y yo digo, wow, en realidad nunca digo wow, pero bueno, me asombra muchísimo que esto se esté repitiendo de forma tan rápida en tan poco tiempo. Bueno, cuando los españoles se quejan de la crisis, me refiero a la crisis que comenzó en el 2008 con Lehman Marcos y toda esta cosa, en realidad una vez yo le tuve que decir a una mujer, mira, yo toda mi vida útil la he vivido en crisis. Es decir, en México, desde la devaluación de 1976, no nos hemos recuperado. Hemos tenido épocas un poco mejores, pero realmente hemos estado rebotando de crisis en crisis. Y parece que el caso mexicano es el futuro de la humanidad. Es decir, vamos a estar viviendo en ambientes convulsionados que van a requerir de una actitud más a la tica, que es decir, con capacidad para resolver problemas sin derramamientos de sangre. Eso es lo fundamental. Ahora estamos viviendo un cambio de esquema que al menos a mí, y yo sé que a vos también, porque lo hemos conversado, nos toma por sorpresa, que es lo que está ocurriendo en Ucrania. O sea, el desmoronamiento de toda la institucionalidad de toda la institucionalidad internacional. Claro, claro. Alrededor de este problema es algo que nos tiene que preocupar a todos. Y piensa uno, bueno, ¿qué es lo que está ocurriendo en Ucrania, donde Ucrania tiene que recurrir a su ejército? Y si esto ocurriera en Costa Rica, pues Costa Rica no podría recurrir a su ejército porque no tiene ejército. Es decir, es un país que de manera excepcional en el mundo no tiene más que fuerzas internas de defensa de policía, pero carece de ejército. Realmente me parece que son muchas cosas las que hay que admirar en Costa Rica, su fortalecimiento institucional, su actitud intelectual progresista, su consolidación democrática. Y bueno, a ti en lo personal hay que aprenderte en esta labor tan importante de editorialista que has desarrollado. Pedro, sin embargo, el tiempo se nos ha venido encima y nos queda muchos temas por tratar. Realmente tú y yo tenemos la característica de que podemos conversar durante horas y horas sin ningún problema. Pero al estar ya a punto de terminar el programa, a mí me gustaría pedirte que tú nos hicieras el favor de dirigir un mensaje para el público que semana a semana nos hace el favor de acompañarnos en este programa. Gracias, Carlos. En especial para quienes somos abogados, pero para quienes no lo son también. El fortalecimiento de las instituciones es fundamental.
estamos viendo cómo a nivel mundial las instituciones, todas, no solo las francesas, el Poder Ejecutivo, el Legislativo, el Judicial, no, todas, las Contralorías en nuestros países, que es tan importante en México como lo es en Costa Rica, la Defensoría de los Habitantes, que es tan importante en México como en Costa Rica, todas tienen que ejercer una labor con un apoyo mucho mayor de la población. Porque lo que yo veo es un esfuerzo enorme para erosionar lo que existe. Y eso me preocupa enormemente. El esfuerzo de erosión democrático a partir de las nuevas tecnologías y de las nuevas culturas es algo que tenemos que combatir todos. ¿Y cómo lo combatimos? Bueno, no solo apoyando a las instituciones que ya existen, sino también a los medios y a las instituciones que nos defienden. A mí me parece importantísimo este mensaje que tú estás trasladando y que si lo capto correctamente se puede sintetizar en fortalecer las instituciones, pero para fortalecer las instituciones se necesita de la participación ciudadana, es decir, de todos y cada uno de nosotros. Quiero agradecerte de manera muy especial, Pedro, el tiempo que me has dedicado y al público que nos hace el favor de acompañarnos. Les recuerdo que es muy importante que ustedes nos participen de sus comentarios y nos indiquen cuáles son los temas sobre los que les interesaría escuchar. Así es que, sin más por el momento, agradezco nuevamente a Pedro su participación, agradezco a todos ustedes el favor de su atención y audiencia y les recuerdo que habremos de encontrarnos aquí nuevamente la próxima semana.